13, 14, De Buenos Aires a un kibutz en Israel. de Adrogué De Adrogué, exacto. a un... Que era más o menos como irse de Adrogué a Júpiter, Claro. ¿no? Más o menos igual. O sea, hablaban una cosa rarísima, Claro, un idioma que desconocías. que no sabía yo nada, alguna palabra me sonaba, pero no, nada. Lo aprendí ahí. Lo aprendí ahí en esos años, esto es en el 90, ¿no? Que me fui yo para ahí. Y se había caído un año antes el muro de Berlín y un montón de rusos habían emigrado a Israel. Entonces yo aprendí hebreo con niños rusos. Yo era el único que no era ruso. Y llegó un momento incluso que yo entendía el ruso. O sea, O sea, que aprendiste... Ahora no entiendo nada, ¿eh? Claro, pero en su Pero momento hablaban entre ellos lo y ibas... entendía de lo que estaban hablando. Claro. No sé, agarraba palabras, supongo, no lo sé, pero los entendía, era flipante. Sí, sí. Wow, era una cuestión religiosa de tus padres. No, en absoluto, era una cuestión ideológica. Tenían ganas de irse de Argentina y tenían ganas de cambiar. Y había algún momento que quizás pensaban en irse que nos fuéramos a Cuba, que cómo hubiera sido mi vida, ¿no? Wow. Era o irnos a Cuba o irnos a un kibutz en Israel, ¿no? Era como... Y acababa prevaleciendo lo de Israel. Sí. O sea, vos, sin lugar a dudas, eso marcó un poco tu camino en tu vida, ¿no? Sí, seguro. Bueno, además llegamos y empezó... O sea, de hecho, cuando nos estábamos por ir, Saddam Hussein invadió Kuwait y estaba la guerra del Golfo ahí latente y al poco de llegar empezó la guerra del Golfo, ¿no? Claro. Y era como todo muy, 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 muy marciano, pero también era muy divertido. Era absurdamente divertido. O sea, llegamos a un lugar que era un centro de absorción, se llamaba, que era un lugar, un kibutz también, al que llegaban familias de todo el mundo, de gente que se quería ir a vivir a un kibutz. Muchos argentinos, había algún brasilero, algunos de Estados Unidos, algunos rusos. No me acuerdo si había de más sitios. Y ahí, o sea, desde este sitio enviaban a todos los kibutzim, todos los kibutz que querían absorber a gente, recibir a gente, nuestro currículum, digamos, en el sentido de familia de padres de tal edad, hijos de tal edad y tal. Y venían un par de representantes de tal kibutz, hablaban con mis padres, si nos interesaba íbamos un fin de semana a visitarlo, y si nos seguía interesando íbamos una semana, y al final acabábamos eligiendo entre todos los sitios. Y en este sitio nos empieza la guerra del Golfo. Ustedes estando en este sitio que todavía tenían que decidir a dónde se iban a instalar, digamos, en qué kibutz se iban a instalar. Exacto. Arranca la guerra del Golfo. Que consistía en donde estábamos, que sonaba una alarma, sí, y nos teníamos que encerrar cada uno en su casa. Tenía que hermetizar una habitación, o sea, como ponerle cinta adhesiva, o sea, ponerle un nylon, una cosa transparente de plástico, a las ventanas y cinta adhesiva en los bordes, poner toallas mojadas debajo de las puertas, hermetizar la habitación, pues se suponía que podían lanzar misiles con armas químicas, ¿no? Sí. Que así arrancaba esta... Entonces sonaba una sirena, nos encerrábamos ahí, cerrábamos aquello y nos poníamos unas máscaras de gas, así ¿no? Y ese fue mi primer confinamiento, ¿no? Claro, ya un experimentado en los confinamientos. Total, y aparte de una manera muy loca. O sea, pero espera, yo me pienso, un chico que vivía en Adrogué, que hoy de 13 años a eso. Como... A esa locura. O sea, pero lo que pasaba era ahí viene la parte divertida, porque claro, hasta ahora no está... O sea, es solo raro, pero no acaba de ser divertido, ¿no? Pero resultaba que en la parte del kibutz en la que estábamos, donde estaban todas estos apartamentos, donde estaba toda esta gente de todo el mundo, sí, no se oía la sirena. No sé, algo fallaba y no se escuchaba la sirena. Y los israelíes se lo tomaban como a broma, ¿no? Era claro, gente que había combatido en guerras de verdad, que te tiraran un misil desde un país lejos, les sonaba, no parecía nada serio, ¿no? Claro.
Y en cambio ahí había gente que estaba nerviosa, entre ellos mis padres, que no eran los que más, pero también. Y mi viejo convenció a que alguien nos llamara por teléfono, de hecho que llamara a nuestros vecinos que eran de Estados Unidos y entenderían mejor lo que nos decían, les hablarían en inglés y entenderían mejor. No puedo creer esto. Ellos nos avisaban a nosotros y mi papá y yo salíamos corriendo a avisarle, a golpear las puertas de los demás, para de que los argentinos, brasileros, rusos, todo eso, avisarles que estaba sonando la sirena y que había que meterse ahí. Y era un show, porque claro, tocaba, o sea, la gente estaba nerviosa, qué sé yo, pero yo tenía 13 años, entonces, y era importante, ¿no? Iba yo a avisar de algo importante, qué sé. Era una responsabilidad muy grande. Era una responsabilidad, iba con mi papá, no sé, estaba... Pero además me abrían la puerta a cómo una familia de la otra punta, cada uno de su padre y de su madre, vivían una situación tan loca y la vivían de 1000 maneras muy diferentes. Claro, cada uno tenía su reacción. Había un brasilero loco, maravilloso, feo, como muy feo, así jorobado, no sé qué se llamaba... Ay, David creo que se llamaba, ahora no me acuerdo. Y que era pianista. Y se encerraba, su mujer Marta, que era una brasilera preciosa, se encerraba en la habitación y él me pedía que lo ayudara a llevar el piano al balcón porque le gustaba tocar el piano y ver pasar los misiles. Así de loco era. Entonces yo después lo ayudaba, Daniel se llamaba. Y yo después seguía corriendo ahí llamando y estaba él que tocaba el piano y tocaba de maravilla el piano. O sea, tocando el piano mientras pasábamos por encima de los misiles. Sí, después no sé si pasaba, se supone que alguna vez pasaba un misil y pasaba el Patriot, que era el misil que interceptaba al misil que venía. Sí. En Instagram. Radio a la calle.